Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a utilizar la ecuación de géneros de Hasselbalch para resolver un problema que involucra la preparación de un buffer. Y bueno, vamos a ver el problema. El problema que se nos plantea es el siguiente. Se requiere preparar 2 litros de buffer de acetato de sodio a pH 5 y una molaridad de 0.15. Y bueno, entonces nos preguntan cuántos mililitros de ácido necesitamos y cuántos gramos de acetato de sodio vamos a requerir para preparar dicho buffer. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que nos planteen el problema, es ir a la bibliografía a ver los datos técnicos de los reactivos, de lo que necesitamos más importante cuando son sustancias líquidas de su densidad. Entonces, nosotros investigamos y vemos que la densidad del ácido acético es de 1.05 gramos sobre mililitro, el peso molecular es de 60.05 gramos sobre mol, la pureza del 99% en este caso para este reactivo, y algo que es inédito al ácido es el pK. En este caso el pK se debe de salir en la ficha técnica independientemente de qué sal vayas a preparar, porque este pertenece al ácido, no a la sal. Si es acetato de potasio, sodio, litio, magnesio, el que sea, el pKa es el mismo. Entonces, todo esto es lo referente al ácido. También necesitas los datos técnicos de la sal que vas a utilizar. En este caso, los datos técnicos del acetato de sodio es el peso molecular, que es de 82 gramos sobre mol, y la pureza del reactivo, que es del 97.5%. Y bueno, las fórmulas que vamos a utilizar es la que vemos deducida en una ocasión anterior, que es la ecuación de géneros de Hasselbalch, que es esta, donde el pH es igual al pKa más el logaritmo de la relación de las concentraciones, es decir, de la cantidad de base entre el ácido, o más bien dicho, la sal entre el ácido. La otra fórmula que vamos a utilizar, que también la vimos la clase pasada, es la base más el ácido es igual a 1, es decir, la molaridad. Y la molaridad, ya saben, se mide en mol sobre litro. Para calcular la masa del reactivo se hace con esta fórmula. La masa en gramos es igual a la molaridad de la sal, del acetato de sodio en este caso, en moles sobre litro, por el volumen del buffer, por el peso molecular de la sal, entre la pureza. El volumen del ácido en mililitros lo vamos a calcular con la molaridad del ácido en mol sobre litro, y el volumen del buffer por el peso molecular del ácido entre la densidad del ácido multiplicado por su pureza. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Utilizando los datos técnicos, entonces ya tenemos que necesitamos el buffer este pH, y ese es el que nos arroja el ácido por su propia naturaleza. Entonces, escribiendo la misma ecuación de Hasselbalch, pero en vez de este pH vamos a escribir que necesitamos que es de 5. Entonces, 5.0 es igual al pKa. Esto es lo que nos dice la ecuación. El pKa es de 4.75. Entonces lo escribimos, 4.75 más el logaritmo de la relación de AH y A menos. La relación de la sal, el A menos, entre el AH. Ahora, también tenemos esta otra ecuación, que la sal y el ácido deben de ser el 100%, es decir, la molaridad. Entonces, nosotros tenemos que el A menos más el AH debe de ser igual a la molaridad. ¿Cuál es la molaridad? 0.15. Entonces, esta es nuestra molaridad. Entonces, la sal es la que vamos a despejar, es igual a 0.15 menos AH. Bueno, quería resaltar aquí que también tenemos dos sistemas con dos incógnitas. Entonces, eso significa que se pueden resolver como un sistema de ecuaciones. Y el método más simple en este caso, bueno, para mí, es sustituir una en la otra. Ya despejé a menos. Casi siempre es más conveniente despejar a menos porque está en el numerador. Si despejamos a H, como está en el denominador, al pasarlo multiplicando va a complicar un poco más las cosas, pero en realidad el resultado es el mismo. Pero bueno, matemáticamente queda más simple de esta manera. Sustituimos este valor, A menos es igual a eso. Primero pasamos este valor aquí, entonces queda 5 menos 4.75 es igual al logaritmo de A menos entre AH. Entonces esta resta es de 0.25.
Ahora sí vamos a sustituir el valor. A menos vale ¿cuánto? 0.15 menos AH. Todo esto sobre AH. Entonces, este logaritmo, al pasarlo del otro lado, pasa como base. O sacando el antilogaritmo en ambos casos, el antilogaritmo con el logaritmo se va. Y entonces, como el logaritmo es base 10, al otro lado pasa como si fuera una base. Y esto es 10 elevado a la punto 25 es igual con 0.15 menos AH, todo esto dividido entre AH. Entonces hacemos la operación. 10 elevado a la punto 25 es 1.77. 77.8. Esto es igual a 0.15 menos AH sobre AH. Este AH, el ácido, pasa multiplicando al otro lado. Entonces lo que voy a tener es 1.778 AH es igual a 0.15 menos el AH. Este está restando. Entonces lo puedo pasar al otro lado sumando. Entonces pasándolo al otro lado, entonces queda 1.77 más 1 es igual a 0.15. 1.77 más 1 son 2.77. Entonces 2.77 AH es igual a 0.15. Entonces de aquí ya puedo despejar literalmente AH. Y AH es igual a 0.15 entre 2.77, 8. Ahora, entonces ya nada más hacemos la operación. Y entonces vamos a cambiar de color. Entonces AH tiene un valor de 0.05399. Ese es el valor de este cociente. Ahora, calculando el otro a partir de esta misma expresión, entonces tenemos que a menos es igual a 0.15 menos 0.05399. Esto es igual a 0.09609. Entonces ya tenemos los valores de la molaridad. Esto tenemos que recordar que es molar. Entonces sus unidades de esto es mol sobre litro. Esto es mol sobre litro. Ahora sí, procedemos a sustituir en las ecuaciones, donde nos va a arrojar ya la masa en gramos que necesitamos. Entonces, la masa de la base que necesitamos es igual a la molaridad de la base, que es igual a 0.096 mol sobre litro multiplicado por el volumen que vamos a preparar, que son 2 litros, multiplicado por el peso molecular, que son 82 gramos sobre mol, todo esto dividido entre la pureza, que es del 97.5%, es decir, 0.975. Entonces, la masa del ácido que requerimos es igual a, perdón, aquí me falta un 0. 0.96 por 2 por 82 entre 0.975. Esto nos da un resultado de 16.149 gramos. Las unidades, este litro con este litro se anulan, estas moles con estas moles, y solamente nos quedan las unidades del peso molecular, que son los gramos. Ahora bien, para calcular el volumen que necesitamos del ácido es con esta otra fórmula. Entonces el volumen del ácido es igual a la molaridad, el volumen del ácido de AH es igual a la molaridad, que es
0.05399 mol sobre litro multiplicado por el peso molecular del ácido, que es de 60.05 gramos sobre mol, multiplicado por el peso molecular, por el volumen, que es de 2 litros. Todo esto dividido entre la densidad, que es 1.05 gramos sobre mililitro, y dividido entre la pureza, que es del 99%, o sea, 0.99. Y entonces, los mol con el mol se anulan. Este gramo con este gramo también. Este litro con este litro también. Y nada más nos va a quedar el resultado en mililitros. Y como están dividiendo al divisor, suben multiplicando. Entonces, el volumen de ácido que requerimos es de 6.23 mililitros. Y así es como se resuelven este tipo de problemas que involucran un buffer que se hace con un ácido monoprotónico. Más adelante vamos a ver ácidos que son diprotónicos o triprotónicos, que son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch no te sirve para esos casos directamente, a menos que el punto que estés calculando esté pasando el último pKa o antes del primer pKa, porque todo lo que está entre los pKas no entra directamente con esta ecuación. Vamos a ver un término nuevo que se llama coeficiente de extinción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esto es muy socorrido, sobre todo en los laboratorios de química analítica y biología molecular, donde se tienen que elaborar este tipo de buffers. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias por seguirme en el canal. Hasta pronto.